el fundamento bíblico de la divinidad de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad o trinidad bíblica. Yo les recomiendo que ustedes comiencen a repasar las clases anteriores para que puedan ir tomando el hilo y irse acostumbrando a toda esta metodología de estudio que hemos seguido llevando hasta ahora. Este estudio bíblico que estamos haciendo, estas clases bíblicas las considero básicas, las considero simples y sencillas, donde comparto una cantidad de versículos limitados para poder demostrar específicamente lo que quiero explicar. Ya vamos a iniciar después de estas clases bíblicas. Seguramente vamos a retomar la temática, pero ya con otra profundidad y haciendo uso de otras fuentes. Hoy solamente, o hasta el momento, solamente hemos utilizado como base fundamento de estas clases la sola escritura, solamente la escritura. Pero estudios posteriores vamos a abordar el mismo tema, pero esta vez, aparte de la escritura, vamos a ir añadiendo textos extrabíblicos para ir complementando esta enseñanza o clase, ya sea libros inspirados o libros no inspirados, pero de origen cristiano, que nos van a apoyar en más profundidad, o vamos a ampliar en más profundidad lo que tiene que ver con la deidad o trinidad divina. ¿Okay? Otra característica que es digna de resaltar en estas clases bíblicas es la reiteración de ciertos conceptos. Es decir, me doy el trabajo, el tiempo de ir explicando en cada transmisión, reiterar y ser majadero en ciertos conceptos y ciertos términos para que se nos vayan aclarando efectivamente y vamos reteniendo. Como por ejemplo conceptos como Trinidad, ¿verdad? Ya en cada transmisión he aclarado qué significa la palabra Trinidad, a la cual no tenemos que temer y no tenemos que tener ningún prejuicio complejo para usar la palabra Trinidad. A los cristianos se les ha inculcado un temor, un miedo inconsciente a usar la palabra Trinidad. Se nos ha reprimido y no hay ningún fundamento ni ningún motivo justificable para abstenernos de usar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no tiene nada de malo, no es pecado, pero se nos ha inculcado en nuestra mente que si usamos la palabra Trinidad somos unos paganos que estamos usando, que estamos adorando, creyendo en tres dioses, que estamos usando un término no bíblico, y como no es bíblico, entonces estamos totalmente desenfocados. Eso es una estrategia burda que las personas que han caído en la confusión religiosa intentan inculcarnos. Así que el objeto de esta serie de clases bíblicas es justamente ir desarmando esos prejuicios, ir ganando seguridad a la hora de explicar la palabra de Dios, y que podamos hacer frente a la oleada agresiva, intolerante y fanática del paganismo, del politeísmo y de la herejía, que intenta hacernos dudar de la fe cristiana. Paradójicamente, quienes están intentando hacernos dudar de la fe cristiana y de la palabra de Dios son personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad, lo hemos probado acá, son paganos, son neopaganos, son neopoliteístas, que mediante una serie de explicaciones burdas simplonas, intentan confundirnos y sacarnos de la religión cristiana para llevarnos al paganismo. Curiosamente, estas personas que dicen que quienes usamos la palabra Trinidad para explicar la naturaleza de Dios o su deidad
somos paganos, somos politeístas, triteístas y nos acusan calumniosamente de una serie de cosas que no pueden explicar y que son realmente eso, son calumnias, cuando en realidad esas acusaciones más bien caen sobre ellos. Es tal el engaño de estas personas que en su fanatismo y su ceguedad creen haber descubierto una luz más precisa, más exacta, más perfecta, cuando en realidad lo que han hecho es separarse de la luz perfecta que es la palabra de Dios. Es tremendo. Es más, me atrevo a decir, y lo vamos a ver hoy día con textos bíblicos, que las personas que están atacando la Trinidad bíblica o la deidad bíblica, más bien son blasfemas, son anticristos. Ellas cumplen con la descripción de la palabra de Dios de aquellas que atacan la deidad, que atacan la persona divina del Espíritu Santo. Esas personas se constituyen en blasfemas, en anticristos. ¿Okay? Así que, bueno, todo eso lo he ido explicando y desarrollando en estos ya 12 videos, con 13 videos que hemos grabado con esta serie de estudios. Y nos quedan todavía por lo menos 7 clases más para seguir estudiando, ¿ya? Así que esta es el 13º video que vamos a grabar, que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, específicamente su persona divina. Así que sin más introducción, vamos a orar para poder pedir la dirección de nuestro Señor y que Él nos pueda fortalecer y dar discernimiento para comprender lo que vamos a estudiar ahora. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor nuestro por esta oportunidad que nos das nuevamente de tener vida y salud, y sobre todo el tiempo y la dedicación, la consagración de este espacio especial para dedicarlo a tu palabra. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos hable, nos guíe, nos oriente. Señor, necesitamos de tu sabiduría para no equivocarnos, para no errar. Ayúdanos a consagrarnos en esta hora de estudio y que todo lo que veamos ahora pueda servirnos para nuestra edificación espiritual, para nuestra fortaleza y nuestra firmeza que necesitamos en este tiempo de confusión. Que este estudio pueda ser compartido con otras personas de otras partes que quizás no están escuchando en estos momentos, pero esta clase bíblica se va a compartir posteriormente por miles y miles de personas que vayan a mirar y compartir este estudio. Padre, quédate con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, gracias a los poquitos hermanitos que nos están viendo y escuchando en estos momentos a través de YouTube en vivo, MCFI en vivo. Y les pido a los hermanos que me están viendo y escuchando en estos momentos que puedan compartir posteriormente esta grabación con otros amigos a través de sus redes sociales para que no se pierdan esta transmisión. ¿Okay? Vamos a iniciar entonces a retomar el estudio que dejamos ayer inconcluso. Ayer lo que vimos fue o pretendimos ver 4 argumentos bíblicos en favor de la afirmación cierta y verídica de que el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es una persona divina. Ayer entonces pues buscamos bíblicamente ese fundamento y lo encontramos. Pero solamente de los 4 argumentos que me comprometí a ver, solamente vimos 2. ¿Okay? Así que ahora vamos a ver los otros 2, para que vean ustedes lo maravilloso de la palabra de Dios, cómo cuando esta es explicada de manera equilibrada e iluminada por el Espíritu, podemos comprender sus expresiones, sus conceptos y sus palabras. Vamos entonces al tercer argumento.
¿Qué nos dice el tercer argumento? Nos dice que las obras de la creación no solamente se atribuyen a Dios Padre, a Dios Hijo, sino que también se atribuyen al Espíritu Santo. Y si las obras de la creación se le atribuyen también al Espíritu Santo, esta es otra prueba más de que el Espíritu Santo es una persona divina, porque comparte efectivamente atributos de Dios, es decir, el atributo de la omnipotencia, de lo todopoderoso, poder en el sentido o en relación a el poder de la creación. El poder creativo de Dios es un atributo también de la persona del Espíritu Santo. Y eso nos prueba que el Espíritu Santo es una persona divina, no es un ser impersonal y que no tiene poder divino, o tiene un poder limitado, o tiene un poder restringido, ¿verdad? O menor que Dios el Padre y Dios el Hijo, sino que tiene el mismo poder que Dios el Padre y Dios el Hijo. Y vamos a probarlo. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿No fue Dios quien creó al hombre, a la raza humana, al ser humano? Bueno, si ustedes van a Job capítulo 33, vamos a Job capítulo 33. Job capítulo 33. Recuerden que esta clase bíblica queda en este canal grabada para que lo puedan repasar otra vez, pero al mismo tiempo este mismo tema va a ser subido a otros canales de MCFI para que se pueda difundir, ¿ok? Por si acaso. Solo que esta versión que está acá está con imagen, me veo yo ahí en la pantalla, pero las otras versiones que vamos a subir en los otros canales es una versión de audio, es decir, no sale mi cara, solamente se escucha el estudio bíblico con la voz. Ok, si ustedes van a Job capítulo 33, Job capítulo 33, versículo 4, ahí va a aparecer un personaje llamado Eliú. Bueno, quienes han leído y han estudiado el libro de Job se van a dar cuenta que hay un personaje llamado Eliú. ¿Ok? Eliú, que es una persona que se alude a Job de manera bien dura, ¿verdad? Bastante cuestionadora. Eliú tiene palabras bien fuertes contra Job. Y Eliú dice lo siguiente. El versículo 4, Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo. Ese me hizo dice relación con me creó. Está aludiendo al poder creador del Espíritu. Ahora, esto yo tengo que explicarlo mucho. Yo creo que cualquier cristiano normal que estudia su Biblia y la medita puede ir al Génesis y darse cuenta que el Espíritu fue copartícipe en la obra de la creación. ¿Ok? Así que eso no es ningún misterio lo que está diciendo Eliú acá en Job 33:4. Por lo tanto, lo que está diciendo en el fondo Eliú en este versículo 4 es confirmar algo que en Génesis ya está relatado. Y eso nos prueba que texto a texto se va confirmando una verdad o una realidad bíblica revelada en cada libro sagrado de la palabra de Dios. Así que en cierta medida no es ninguna novedad lo que estamos leyendo. Así que Eliú lo que dice es, acá en el versículo 4 es, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, ¿qué más clarito que eso? Está hablando de la obra de la creación del ser humano. ¿Ok? Así que maravilloso como el texto, y esto ustedes lo pueden comparar con otras versiones bíblicas. Da lo mismo a la versión bíblica que ustedes escojan. Yo les he dado ese consejo, y permítanme hacer un paréntesis. Yo les he aconsejado a ustedes que cuando hagan este tipo de estudios bíblicos, no solamente usen su versión de base, que yo recomiendo la versión Reina Valera, ¿verdad?
del 60, pues ustedes pueden usar 2 o 3 versiones más para ir comparando los mismos textos. Es decir, Job 33.4 lo leen primero en la versión Reina Valera 1960, pueden volver a leerla en la versión de Jerusalén, pueden volver a leerla en la versión Nácar Columna, pueden leerla en una Reina Valera 95, ¿ok? Así que, y eso les va a permitir comparar las expresiones bíblicas respecto a una misma afirmación. Y si bien algunas versiones van a estar con sinónimos, pues la esencia del texto bíblico no cambia. Así que Job 33.4 nos dice: Eliú, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En definitiva, el texto de Job 33.4 nos está señalando un atributo de la persona del Espíritu Santo, que también la comparte con el Padre y el Hijo. Y eso demuestra que el Espíritu es una persona divina. El Espíritu Santo es una persona divina. Les hago otra pregunta. ¿Quién, sino Dios, puede sustentar el universo que Él creó? ¿Quién, sino Dios, puede obrar milagros? ¿Quién, sino Dios, puede dar al pecador una nueva naturaleza y vivificarle espiritualmente? ¿Quién, sino Dios, puede resucitar a los muertos? Y ciertamente lo hará. Nosotros esperamos que suceda eso. Y sin embargo, la Escritura atribuyen todas esas cosas al Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes? Vamos a seguir confirmando que la palabra de Dios es el atributo creativo, creador, todopoderoso, omnipotente del Espíritu Santo, que es un atributo de Dios. ¿Ok? Vamos a Salmo 104. Salmo 104. Si ustedes van a Salmo 104, ojalá me puedan seguir ustedes también con la Biblia ya en sus casitas. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Dice así: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Repito, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. ¿Ok? Vuelvo a repetir, recomiendo que lean el mismo versículo en otras versiones. Vamos a dar un ejemplo de eso, ¿ya? Acá tengo la versión de Jerusalén, por ejemplo, que para mí es una muy buena para comparar los textos. Versión de Jerusalén. Vamos a buscar el mismo texto. Salmos 139. Salmo 139. Vamos a buscar. Bueno, voy a tomar más tiempo del que debo en el estudio, porque quiero demostrarles en vivo y en directo la metodología y lo lindo que es comparar para ir afirmando las verdades en nuestra mente. Salmo 139. Por si acaso, la versión de Jerusalén tiene un desfase en cuanto a la numeración, así que a veces hay que buscar, ¿vale? Por ejemplo, acá dice Salmo 139, Salmo 139, le había dicho, versículo 30. Salmo 104. Me confundí. Te estoy viendo una serie de versículos que tengo anotado acá arriba y ya las letras se me mueven ya. Ok, Salmo 104, disculpen. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Versículo 30. Bueno, les decía que a veces la versión de Jerusalén tiene un desfase en la numeración de los versículos. Por ejemplo, el texto que estamos buscando y deberíamos encontrar en el versículo 30, a veces la versión de Jerusalén lo trae en el 29 o lo trae en el 31, ¿verdad? Así que tienen que estar ahí atento con eso. Así que Salmo 104, 30, vamos a versión de Jerusalén.
Estoy en Salmo 104. Aquí está, Salmo 104. Y ahora voy a buscar el versículo 30. Acá está. Dice, mire, les leo de Reina Valera primero. Salmo 104, 30. Dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Ahora la versión de Jerusalén. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Notaron que incluso está más clarito. Por eso es súper bueno para poder entender. Algunos fanáticos religiosos tienen un odio contra la versión Reina Valera y la atacan y que no está bien y que no es exacta y que ha sido añadida y que no sé qué y toda una serie de cosas realmente maliciosas. No se hagan problema. La versión Reina Valera del 60 es una gran bendición y tenemos que dar gracias a Dios porque Dios, su Espíritu Santo, movió a hombres como Casidorio de Reina y Cipriano de Valera, que al igual que los reformadores, porque fueron reformadores ellos, Dios puso en su corazón el traducir la palabra de Dios al español, si no, no tendríamos nosotros una versión en español, ¿vale? No eran perfectos, como tampoco no era Martín Lutero, Calvino, Knox, Hus, Tyndale, qué sé yo. Pero ciertamente han sido tremenda bendición para nosotros. Ahora, ¿cómo saltamos esa salvedad de tal vez expresiones que para nosotros no son muy fáciles de comprender? Muy sencillo. Usemos otras versiones bíblicas para ir comparando el mismo texto y se nos va ampliando el entendimiento y comprendemos el texto como corresponde. Esa es la manera correcta de estudiar la palabra de Dios. ¿Okay? Así que cuidado con esos prejuicios maliciosos. Así que miren qué lindo la versión de Jerusalén como nos describe Salmo 104 versículo 30. Si envías tu aliento, la Reina Valera dice, espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Bueno, vamos a seguir con la versión Reina Valera, pero lo tomé solamente de ejemplo para demostrarles a ustedes. Vamos a Job 26, 13. Job 26, 13. Vamos para allá. Job 26, 13. Dice así: su espíritu adornó los cielos. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Su espíritu, seguramente la versión de Jerusalén dice su aliento. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Okay? Bueno, cuando dice aquí serpiente tortuosa, evidentemente se está refiriendo a la serpiente antigua, en el sentido de animal, de ser creado, a eso, ¿verdad? Recuerden ustedes que la serpiente es una creación de Dios, ¿vale? Es un animal creado como cualquier otro, ¿okay? Pero el énfasis no está en el animal, no está en la serpiente, el énfasis está en que el espíritu, dice, es creador. No solamente creó al ser humano, sino también, dice acá, adornó los cielos. ¿Con qué cosas adorna los cielos? Con las estrellas, con los astros, con los satélites. Qué lindo. Y aparte de eso, un ser vivo, en este caso una serpiente tortuosa, dice. Ok, entonces tenemos otro texto que prueba el atributo creador del Espíritu Santo. Vamos a otro, Mateo, ahora vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Vamos a Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Si hay algún problema con la conexión y esta se corta o se detiene a segundos, tengan paciencia y vuelvan a conectarse y yo voy a estar ahí todavía hablando. Ok, Mateo 12, 28. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Vamos a explicar un poquito este versículo, porque este versículo es bastante mal entendido, mal comprendido y sobre todo mal explicado, mal interpretado por las personas que han apostatado del cristianismo y mal interpretan esto. Los herejes o blasfemos que han abandonado el cristianismo al rechazar la personalidad del Espíritu Santo, la personalidad divina del Espíritu Santo. Y voy a volver a explicar, esto yo lo he explicado como, no sé, yo creo que ya van 100 veces que lo he explicado y lo voy a seguir repitiendo cada vez que hago una transmisión, porque esto tiene que quedar bien claro, porque justamente en la mala explicación y la mala interpretación de las expresiones bíblicas radica la confusión religiosa de las personas que han abandonado el cristianismo, atacando, blasfemando la tercera persona de la Trinidad bíblica. Bueno, repito, Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, noten que esta expresión Espíritu de Dios es un nombre más que se le da al Espíritu Santo, por favor. Vuelvo a explicar por centésima vez: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Consolador. Todos esos nombres son o son expresiones para describir la acción divina del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de la persona del Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Perfecto. Ok. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, dice Jesús, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué cosa moraba en Jesús, como también mora en nosotros? El Espíritu Santo. Porque Jesús, la persona de Jesús, Él era simbólicamente templo del Espíritu Santo. Igual que ustedes y yo, somos casa del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ok? Y a través del Espíritu Santo, que tiene poder creador, y ya vimos ya que tiene voluntad propia, pues Él actúa u opera en nosotros, seres limitados y finitos, para realizar estas tremendas maravillas. Por eso que Jesús pudo obrar estas maravillas, en este caso, echar fuera demonios por el Espíritu, lo dice el texto. De igual manera se promete en el tiempo del fin que ustedes y yo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe de Jesús, igual que Jesús, mediante el Espíritu Santo obrando en nosotros, podremos realizar maravillas y prodigios. ¿Vale? Los apóstoles no pudieron haber realizado las maravillas que obraban en ellos si no fuese por el actuar sobrenatural de la tercera persona de la deidad, la persona divina del Espíritu Santo, prometidas antes por Jesús y actuando poderosamente en la ausencia de Jesús. ¿Ok? Por eso que aquellos que están atacando, cuestionando, dudando y dejando de creer en la tercera persona de la deidad divina, en la tercera persona de la Trinidad divina, en la persona divina del Espíritu Santo, están cometiendo una blasfemia. Y ya leímos en la clase de ayer que quien está en esta línea va a terminar sin el sello de Dios, va a terminar siendo rechazado en el juicio de los vivos y corre un tremendo riesgo. Un tremendo riesgo. ¿Ok? Así que un nuevo texto que nos prueba la divinidad y el atributo de creador y todopoderoso del Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Versículo del 9 al 11. Y por favor pongan atención en este texto
que es extenso, pero es maravilloso porque habla justamente de la operatividad, de la operación, es decir, de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo opera? ¿Qué opera? ¿Ok? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 11, dice así: a otro, hablando de los dones espirituales, a otro fe por el mismo Espíritu. Quiero aclarar una cosa: la fe no es natural, no es inherente, no es parte de la esencia del ser humano. Nosotros por naturaleza no tenemos fe. Nosotros por lo general basamos nuestra confianza en los sentidos, en hechos comprobables. Eso es natural en nosotros. Es parte de la naturaleza caída. Pero la fe es un don de Dios. No es de nosotros. ¿Okay? Es un don del Espíritu Santo, actuando en nosotros como templos del Espíritu Santo, o casa del Espíritu Santo, o refugio del Espíritu Santo, o morada del Espíritu Santo. Y eso lo confirma el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 12:9. A otro, es decir, a otra persona, a otro ser humano, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se acuerdan que leímos este texto de Corintios 12:11 ayer? Y hablamos que el Espíritu Santo tenía voluntad propia y podía actuar según como Él quiere. Bueno, el énfasis ahora en lo que estoy leyendo no tiene que ver con eso, que eso lo vimos ayer. Lo que estoy viendo acá, lo que le estoy diciendo es que Él puede impartir dones para poder operar o realizar actos o hechos sobrenaturales todopoderosos. Estamos hablando, hermanos, de hablar de maravilla, sanar, actuar de manera sobrenatural sobre el cuerpo de otra persona. Eso es increíble. Darle sanidad a una persona, una sanidad íntegra, tanto física como mental, que el poder sobrenatural del Espíritu Santo puede actuar sobre una célula, sobre un cromosoma, para revertir una malformación como lo hacía Cristo. Eso solamente lo puede hacer un espíritu que es una persona y también es Dios. Impresionante. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5 y 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice acá del Espíritu, está haciendo referencia a la obra transformadora o convertidora del Espíritu en la vida del creyente. Eso quiere decir ahí cuando dice y del Espíritu. Quien no naciere del Espíritu, está hablando de la renovación de nuestra mente y que se traduce en un cambio de vida, una conversión asesorada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir ese texto. ¿Ok? Bueno, vuelvo a leer. Respondiendo a Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, hablando del nacimiento común y normal, ¿verdad? De la madre terrenal, por un parto.
Y lo que es nacido del Espíritu, es decir, la conversión del Espíritu es. ¿Qué quiere decir eso del Espíritu es? Es decir, es obra del Espíritu. No es obra de mi mamá, de la cual yo nací, sino que es obra del Espíritu. Este es un segundo nacimiento, no de carne literal, sino espiritual. ¿Vale? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué hermoso la obra todopoderosa de transformación y conversión que puede lograrse por el Espíritu. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Recuerden que Tito está antes de Hebreo. ¿O no? A ver, me equivoqué. Sí, está antes de Hebreo. Está Hebreos, antes está Filemón y después viene Tito. ¿Ok? Así que Tito capítulo 3, versículo 5. Dice así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, hablando de Jesús, ¿okay?, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Noten los dos términos bíblicos, estos maravillosos que tienen que ver con la obra de transformación y conversión, o perfección, o santificación, obradas no por nosotros, sino por el Espíritu. ¿Ok? Ok. Vuelvo a leer entonces. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ok? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, vamos para allá. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez el concepto de casa, de habitación, ¿verdad? Nuestro cuerpo mortal como habitación o morada o terreno dominado por el Espíritu Santo, ¿vale? Pero si Cristo está en vosotros, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Otra vez haciendo referencia a la obra de transformación, renovación, regeneración o santificación. Todos esos términos tienen que ver con la obra que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. ¿Okay? Y si ustedes ven el contexto de Romanos 8, está hablando, algunas Biblias se titula Viviendo en el Espíritu. Es decir, quien vive en el Espíritu es un cristiano victorioso. ¿Ok? Es un cristiano victorioso. Ok, vamos ahora a hacer la siguiente pregunta y se la hago a ustedes. ¿Quién sino Dios mismo puede hacer las obras de Dios? Pero estas son precisamente las obras que el Espíritu Santo efectúa. Todo lo que acabamos de leer son atributos que también realiza Dios y realiza su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también el Espíritu.
la tercera persona divina de la deidad bíblica. ¿Okay? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Acá se nos dice que el Espíritu Santo transforma gradualmente los caracteres de los creyentes. Los creyentes se ven transformados más y más a la imagen de Dios. Ahora, ¿podría alguna cosa o algún poder inferior a Dios provocar esto? No. No. O por lo menos no con la permanencia, la eternidad y la plenitud que lo haría una persona divina. ¿Vale? Una persona divina. Vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria. Otra vez la palabra transformados, es como regenerados, ¿verdad? O santificados, o perfeccionados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otra expresión también que describe al Espíritu Santo: Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu de el Padre, Espíritu de verdad, Espíritu eterno. Todas esas expresiones están describiendo cualidades o atributos de la persona divina del Espíritu Santo. ¿Ok? Por favor. Así que la obra transformadora permanente, completa y absoluta, y por la fe eterna del Espíritu Santo que realiza en nuestra vida, es un atributo que comparte, o un poder, una omnipotencia que comparte con el Padre y con el Hijo. ¿Okay? En 2 de Timoteo, vamos para allá. En 2 de Timoteo capítulo 3, miren que se me perdió aquí 2 de Timoteo. Acá está. 2 de Timoteo capítulo 3, que ya lo leímos ayer, pero vamos a repasarlo otra vez. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Notaron? Hemos leído 10.000 veces este texto, pero no lo habíamos leído en el contexto de la deidad. ¿Qué cosa inspira a los escritores bíblicos? ¿O qué cosa inspira la palabra de Dios? ¿Qué cosa? ¿Fueron inspirados por quién? ¿Por quién? Digo quién, no digo qué, porque no me refiero a una cosa, digo quién, porque me refiero a una persona. ¿Por quién fueron inspirados para escribir estos textos bíblicos? Por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice aquí Pablo. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? En justicia. Bueno, dice ahí Pablo, inspirado por Dios. Vamos a leer ahora 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Cáiganse de la silla ahora. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Notaron que el Espíritu Santo no tiene origen humano? El Espíritu Santo no tiene origen humano. ¿Dónde tiene origen el Espíritu Santo? En Dios. Porque es desde la creación. Es uno de la deidad. Por eso que la Escritura, para aclararnos la naturaleza del Espíritu Santo, se expresa de distintas maneras. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu eterno. Porque está denotando con esas expresiones su origen en la deidad y no en el ser humano ni en otra cosa. Por eso que acá el texto de 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ese no es el origen, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y Pablo leímos anteriormente que hablaba del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es una persona divina, distinta al Padre y distinta al Hijo. ¿Ok? Vamos entonces y pasemos al cuarto y último argumento bíblico que vamos a estudiar para afirmar la idea de que el Espíritu Santo es una persona divina. El cuarto argumento tiene que ver con adoración, y este punto es muy fuerte y quiero que pongan atención. Si no me habían puesto atención en los ya 50 minutos que llevo, pues ahora tienen que poner atención, porque este tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, y es algo muy duro lo que voy a decir ahora. Es que no estamos jugando a la salvación. Yo lamento que hayan personas, no sé si decirle ya hasta hermanos ya, personas que creen en su mente extraviada que siguen siendo cristianos. Incluso ellos creen en su engaño que son cristianos con una luz más perfecta, más pura, dicen ellos, ¿verdad? Pero resulta que son blasfemos, paganos, anticristos, politeístas, y son apóstatas del cristianismo si ellos están poniendo en duda, atacando, cuestionando y dejando de creer en la persona divina del Espíritu Santo, la tercera persona bíblica de la Trinidad bíblica. Esas personas están en un grave peligro porque están blasfemando contra el Espíritu. Esas personas, ¿por qué digo que son blasfemas? Creyendo que no lo son. En su engaño acusan a quienes creemos en la Trinidad bíblica justamente de paganos, politeístas, satánicos, babilónicos, y nos calumnian con un montón de cosas. Pero más bien esas acusaciones recaen sobre ellos, y lo voy a probar. Porque resulta que al blasfemar contra la tercera persona de la deidad o Trinidad bíblica, ellos no están dando gloria a Dios, que es el mensaje del primer ángel, sino que están blasfemando contra Dios, acercándose más bien a aquellos que van a ser rechazados o serán dejados por el Espíritu Santo a su propia suerte. Y cuando pase el ángel sellador de Ezequiel 9, quedarán sin el sello de Dios. Y llegará el momento en que se expresarán: Señor, Señor, en tu nombre no os conozco, se le responderá, porque han vivido en un engaño. Vamos a probarlo. Toda la gloria que se le da al Padre y se le da al Hijo, también se le debe dar al Espíritu Santo. Por eso que el mensaje del primer ángel, lo dan las personas que están en la sana doctrina, que no hay mentira en su boca, que no se han contaminado con doctrinas falsas, con mujeres. Esos son el verdadero remanente que da gloria a Dios en el mensaje del primer ángel. Y las personas que dan o proclaman el mensaje de los tres ángeles están en la sana doctrina y no están cuestionando la naturaleza de Dios, la deidad y la Trinidad bíblica, y menos la persona divina del Espíritu Santo. Vamos a probarlo, porque toda la adoración y la honra y la gloria que deben ofrecerse a Dios también tienen que ofrecerse al Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 28.
Y con esto ya vamos terminando con esta última argumentación. Mateo capítulo 28, hermano, tenemos que dominar este tema para presentar defensa contra los blasfemos herejes que están atacando el cristianismo. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal dada por nuestro Señor Jesús es una fórmula que incluye al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica. La incluye, es parte de el plan de salvación. Al rechazar esta fórmula enseñada en toda la Escritura por nuestro Señor Jesús, estamos rechazando justamente la naturaleza misma del plan de salvación. ¿Ok? Existe tal cosa como blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia consiste en insultar. Eso significa blasfemia. Blasfemia significa insultar a Dios. Y al insultar o desafiar o cuestionar a la persona divina del Espíritu Santo, estamos atacando, insultando a Dios mismo. Por lo tanto, las personas que desconocen la personalidad divina del Espíritu Santo están atacando a Dios mismo. Por eso que la Escritura le llama anticristos. Hijitos, dice el apóstol Juan, han salido muchos anticristos. ¿A quién se refiere? A todos aquellos que atacan la naturaleza de Dios. Y eso incluye a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Al atacar neciamente y testarudamente una de estas tres personas que conforman la divinidad o Trinidad divina, pues nos constituimos automáticamente en anticristos. ¿Ok? Y en blasfemos. Si ustedes van a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, esto tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, claro que sí. Y recuerden que la blasfemia contra el Espíritu es la más grave de todas. Es la más grave de todas. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice así: por tanto os digo, estas son palabras de nuestro Señor Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, insulto, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Evidentemente que para ser perdonado tiene que haber arrepentimiento previo. Punto y coma. Pero al que hable, ay Señor mío, se me viene a la mente un montón de ex hermanitos que andan por las redes sociales repartiendo PDF, estudios. Hay otros anticristos y blasfemos herejes por internet dando estudios bíblicos y pidiendo que le demuestren que el Espíritu Santo es una tercera persona y andan con toda esa cosa. Y miren lo que dice acá. Es que wow. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra, uy, Señor mío,
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pongan atención ahora, miren lo que voy a decir. Escuchen. Pero el que hable, esta palabra hable, es mucho más amplia que el solo hecho de emitir sonidos con la boca. El que hable, difunda, el que promueva o el que enseñe, el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¡Wow! Bueno, yo no voy a dar nombres ahora, porque no es el propósito de estas clases bíblicas, pero ustedes seguramente se les viene a la mente algún amigo, algún ex hermano, algún youtuber, alguna persona que está vociferando por las redes sociales contra el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Busquen por favor el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Dice así: porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué lindo como el apóstol Pablo invoca al Espíritu Santo para que dé testimonio de la veracidad de lo que dice. ¡Qué hermoso! Él pone por testigo al Espíritu, que es lo que hable, lo que hace, lo que piense, y todo su trabajo misionero lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Si van a Romanos más adelantito, capítulo 9, versículo 1, Romanos capítulo 9, versículo 1, es un pasaje parecido al que acabamos de leer ahí en Romanos 1:9, donde Pablo declara que en el Espíritu Santo, que su conciencia le da testimonio de la veracidad de sus palabras. ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! Romanos 9:1, vamos a leerlo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Por eso que estas personas que andan hablando mal, combaten al Espíritu Santo y su persona divina, están en tiniebla espiritual y su mente está entenebrecida. Su conciencia está torcida y contaminada. Y por lo tanto se han constituido no en siervos de Dios, sino en apóstoles de Satanás, que difunden tinieblas y así asimismo se hacen llamar atalayas de Dios, mensajeros de Dios y maestros de parte de Dios. Pero ya el Señor Jesús nos advirtió de esta generación mala y perversa allá en Mateo 24, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y maestros que arrastrarán a muchos. ¿Cuántos hermanos nuestros que amamos han sido arrastrados por estas especulaciones respecto a la deidad de Dios? Pero sin duda que nuestro gran Dios y misericordioso y todopoderoso está al control. Él, de alguna manera, a estos necios y torpes de entendimiento, indirectamente los usa como instrumento de zarandeo. Porque Dios tiene que zarandear a su pueblo, porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué lindo lo que dice el apóstol Pablo acá en Romanos 9:1. Verdad, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminaba su conciencia, su entendimiento, para entender
la voluntad de Dios, las maravillas de Dios, y como apóstol difundirlas entre la iglesia para ser un maestro de la verdad, de la sana doctrina. Ningún maestro bíblico en el tiempo del fin será un maestro de sana doctrina mientras el Espíritu no ilumine su mente, su conciencia. No podrá ser usado por Dios para enseñar la verdad sin adulterio, sin tacha, sin mancha, como un atalaya de Dios durante el fuerte pregón. Terminamos con un texto, o vamos terminando, todavía no, faltan un par de textos más. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántas personas hay ahí? Porque algunos me han dicho, ay no, ese texto de Mateo 28, 19, no, ese texto fue agregado. No, porque toda la Biblia solamente dice bautizarlos en el nombre de Jesús. Solamente la Biblia habla del Padre y el Hijo. No habla de ninguna Trinidad, no habla de ningunos tres. Bueno, ok. Hagamos cuenta que el texto de Mateo 28, 19, ¿verdad? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existe. Es apócrifo, es falso. Ok. Hagamos cuenta que eso. Bueno, ¿van a borrar también de la Biblia 2 de Corintios 13, 14? ¿Verdad? Este es el típico argumento del sabiondo, que en realidad no sabe, y que cuando se ve acorralado, la única respuesta que encuentra es decir, no, es que el texto está alterado, no, es que el texto fue añadido, no, que los jesuitas alteraron la Biblia, no, es que los jesuitas... Por favor, miren qué lindo este texto, 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué lindo. Así pues, el Espíritu Santo se le llama Dios. Tiene los atributos de Dios, hace las obras de Dios, se le invoca y honra como a Dios. Solamente podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios y que lo es en el mismo sentido que lo son el Padre y el Hijo. Sin embargo, debemos tener cuidado de notar que el Espíritu Santo es una persona distinta. Él es Dios, como lo es el Padre y el Hijo. Él es Dios, como lo es también nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, el Espíritu Santo, no es el Padre ni es el Hijo. Es otro. ¿Ok? Si ustedes van a Mateo capítulo 12, y ahora sí vamos cerrando, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Creo que lo habíamos leído en clases pasadas, pero vamos a volver a leer. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Al que nos hemos referido poco antes. Este versículo lo habíamos leído antes, ¿verdad? Claro que sí. Aquí en este texto, y quiero ahondar un poquito en este texto, allí Jesús dice que la blasfemia puede perdonarse, es decir, el insulto. Los que lo oyeron en ese entonces, cuando quienes estaban ahí escuchando estas palabras de Jesús en ese momento, quienes los oyeron,
habían entendido que estaba hablando de blasfemias contra Dios, el Padre. Póngase en los pantalones y en la falda de quienes escucharon estas palabras. Ustedes se imaginan, Jesús dice esto y ¿qué piensan las personas que están escuchando? Bueno, Jesús se está refiriendo a Dios el Padre, ¿ok? Pero a continuación, en el texto 32 también dice que la blasfemia es contra el Espíritu, que no será perdonada. Entonces es evidente que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es la misma acción que la blasfemia contra el Padre o contra el Hijo. Hay una pequeña diferencia increíble. O sea, se puede perdonar la blasfemia contra el Hijo del Hombre. Impresionante. Pero no contra el Espíritu. ¡Wow! Da la impresión que fuese algo más delicado todavía. ¿Ok? Vamos al último texto, Juan 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 2. Y este es nuestro último versículo que vamos a analizar. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 2. Y quiero ahondar un poquito en este texto. Dice así. Esta es la famosa parábola, ¿verdad?, de la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Y dice en el versículo 2, San Juan 15, 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? No era el texto, perdón, me confundí. No era el texto. El texto era 25. Era el San Juan 14, 25. Ahí sí. San Juan 14, 25. Donde habla de... A ver, déjeme ver que me perdí aquí. Acá está. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Repito. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo, hablando Jesús, rogaré al Padre, que es otro, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y mire cómo le llama Jesús al Espíritu Santo, o al Consolador: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le ve porque no es físico, y no le conoce porque no ha hecho una obra de transformación, ¿verdad?, en los no creyentes, en los impíos. Pero vosotros, es decir, que tenemos fe, le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque tenemos evidencia de que ha hecho una obra de transformación en la vida. Porque mora, otra vez el concepto de casa, templo, residencia, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Entonces está claro que el Espíritu Santo no es el Señor Jesucristo, porque es Cristo el que promete enviarlo, es otro. Está igualmente claro que el Espíritu Santo no es el Padre, ya que Cristo lo envía del Padre. Cada uno de ellos es Dios, y sin embargo cada uno es distinto. En esos textos que acabamos de leer de San Juan 14, 16 y 17 están claramente individualizados las tres personas que conforman la Trinidad bíblica. ¿Ok? Ok. Así que vamos a dejarlo hasta acá hoy día. Yo espero que haya sido clarificador hasta el momento. Recuerden que terminamos los 4 argumentos bíblicos para confirmar la verdad bíblica
de la persona divina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica. ¿Okay? Cuando uso la palabra, voy a repetirlo otra vez por 200 veces ya, para aquellos que no han escuchado los temas anteriores. Cuando uso la palabra Trinidad, estoy haciendo referencia a tres, simplemente eso, un número, el número 3, que bíblicamente se nos enseña que la deidad o divinidad bíblica está conformada en su naturaleza por tres personas divinas. Eso quiero decir cuando uso la palabra Trinidad, tres personas divinas, ¿ok? Tres personas divinas, ¿ya? Que conforman a nuestro único Dios, ¿vale? Ok, así que para ir echando abajo prejuicio, los invito a una próxima transmisión que vamos a estar avisando a través de nuestro grupo de WhatsApp oficial del MCFI, y comenzamos a estudiar derechamente las tres personas. Todo lo que tiene que ver con las tres personas, bíblicamente las tres personas. ¿Ok? Vamos a estudiar eso. Vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a orar para dar gracias al Señor por este estudio bíblico que nos ha regalado, por su misericordia y por su amor. ¿Ya? Vamos a orar entonces. Acompáñenme.